31 días de paro. En este momento, la mayoría de la gente no tiene claro ni por qué se ocasionó el paro, ni qué es lo que está sucediendo. Mucha gente cree que la culpa es de los indios, otros piensan que la culpa es de los vándalos, de la FARC, del ELN, hasta Rusia lo han metido en ese paseo. Iván Duque dijo que la culpa era de Petro y mucha gente dice que la culpa es de Petro. Pero la realidad de todo lo que está sucediendo en Colombia, todo lo que está sucediendo en este momento y lo que ha sucedido en muchos años atrás, la culpa es de Uribe. La gente dirá, no, es que usted, ¿por qué siempre habla de Uribe? Que Uribe es que le tiene bronca o qué. No, esa es la cruda realidad. Él es el causante de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque él es el dueño, él es el amo y señor de Colombia. Y él sabe que está perdiendo poder. Entonces, como Uribe es el capi de tutti capi, es el jefe de jefes, es el que maneja el negocio, entonces él no quiere perder ese pastel. Él no quiere perder esos miles de millones de ganancia que da ese negocio. El negocio de la corrupción, el negocio del narcotráfico, todo lo que se maneja entre ellos. Él no quiere perder eso. Primero, Duque intentó prorrogar su mandato otros 2 años más. La jugada no le salió. Entonces, ¿qué hicieron? Muy inteligentemente, tiraron la piedra y escondieron la mano, que fue lo de la famosa reforma tributaria. Cuando lo hicieron, ellos lo hicieron muy inteligentemente, sabiendo que el pueblo se iba a manifestar. Pero ellos ya tenían el antídoto. El antídoto era darle plomo al pueblo. Automáticamente ustedes saben lo que hizo Uribe. Dio la orden de que había que darle plomo al pueblo. Eso lo criticaron en el mundo, le hicieron una entrevista acá en Estados Unidos, porque era evidente lo que él estaba, la orden que estaba dando. Era darle plomo a esos vándalos criminales, como los denominó a los manifestantes. No es un secreto que las manifestaciones han estado infiltradas. Ayer claramente se vio un video en el que los policías están acompañados con gente de civil disparándole al pueblo. Esos ya son grupos paramilitares unidos con los militares, lo que siempre ha sucedido en Colombia. Porque no podemos negar que en Colombia ha habido muchísimos tipos de guerrillas, hay bacrines, pero hay el grupo más fuerte que hay en Colombia, que son los paramilitares, y ellos siempre han estado unidos a los militares. ¿A quién a quién le reciben órdenes ellos? Al jefe de jefes, al capi de tutti capi. Él da la orden. Uribe le da la orden a Duque, Duque le da la orden al ministro de Defensa y el ministro de Defensa da la orden a las fuerzas militares. Así de sencillo funciona este negocio. Así funciona para ellos, porque ellos son los dueños de la finca y ellos son los que disponen. Y nosotros, que somos sus peones, pues nosotros lo único que hacemos es obedecer órdenes. Y los que no queremos obedecerlas, pues entonces nos dan en la mula, que es lo que le están haciendo ahora a esa cantidad de muchachos. Y mucha gente está protestando porque no, que nos tienen bloqueados, que esto, que aquello, que lo otro. Pero no se han dado cuenta en realidad cuál es el problema. El problema es eso. El problema es poder. El poder. Y cuando una persona es un psicópata, enfermo por el poder, eso es lo que sucede. Nosotros en Colombia venimos repitiendo la historia año tras año, tras año, tras año, y así llevamos más de 200 años repitiendo la misma historia. Uno de los bandidos que más daño le ha hecho a Colombia era Pablo Escobar. Y Pablo Escobar no fue condenado en Colombia. Murió sin haber sido condenado por narcotráfico. Él, antes de los años 80, él tuvo sus sentencias, pero después de que se convirtió en uno de los capos más grandes del mundo,
él no fue condenado. Él no fue condenado. Él murió sin ninguna sentencia, porque cuando estuvo en la cárcel en la cárcel que él mismo construyó en Envigado, en la catedral, él no fue condenado. Él de allá se fugó sin haber sido sentenciado. Entonces, él, la persona que más daño le hizo a la sociedad, que influyó en muchísimos pensamientos de jóvenes, de nosotros cuando éramos jóvenes en ese momento, en esa década del 80 que muchos no habíamos cumplido todavía los 18 años, él influyó muchísimo en esa juventud. ¿Por qué? La influencia del dinero fácil, de la que un narco podía doblegar a todo un país, podía doblegar al gobierno, lo del dinero y el poder, las mujeres, tenía las mujeres que quería. Virginia Vallejo, una mujer hermosísima, periodista, se convirtió en su prepago de lujo. Entonces, ¿qué sucede? Esa semilla se sembró. Uribe, para nadie es un secreto o una persona afirmar que Uribe trabajaba directa o indirectamente para él, como ha hecho a lo largo de toda su carrera política. Porque como dice Daniel Mendoza, a Uribe lo parió la mafia, el narcotráfico, a él lo parió. Él chupó de esa teta y mamó bastante bien de esa teta y aprendió muchos truquitos de esa misma teta. Su maestro, que era Pablo Escobar, él superó a Pablo Escobar. Entonces ahora se está repitiendo exactamente la misma historia. Lo que sucedió con Pablo Escobar en los años 80 y parte del 90, ahora lo estamos viviendo con Uribe. Exactamente lo mismo. La única diferencia es que Pablo Escobar nunca llegó a ser presidente de Colombia. Uribe sí lo consiguió. Lo que quería hacer Pablo Escobar, eso lo hizo Uribe. Llegar a ser presidente de Colombia. Ese era el sueño de Pablo Escobar. Uribe lo hizo realidad. Y mire las consecuencias que está pagando ahora Colombia y está pagando el mundo entero. Un país como el nuestro, uno de los países más ricos del mundo en tierra fértil. En este momento la gente se está muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque los tres mejores negocios de Colombia son el petróleo, el carbón y el narcotráfico. Pare de contar. Muchísima gente vive de las regalías, vivía o vive de las regalías del petróleo y del carbón, y muchísima gente vive o vivía o está aprovechando el dinero del narcotráfico. ¿Por qué? Porque ese dinero entra a montones. Hablan de utilidades multimillonarias. Si no me equivoco, puedo decir que es la mejor empresa que hay en este momento a nivel mundial. ¿Y quién es el capi de Tutti Capi? No es que le tenga bronca, sino que ahí están las pruebas, están las evidencias. Si el Chapo Guzmán quisiera ganarse una reducción de condena y si Estados Unidos se prestara para esa situación, el Chapo Guzmán diría que en la primera década del siglo XXI, la familia Cifuentes Villa le mandaba miles y miles de toneladas de Colombia a México. ¿Y quién es el clan Cifuentes Villa? Es que yo no me estoy inventando nada, eso está ahí. Ahí están las evidencias, están las pruebas. ¿Ustedes creen que Daniel Mendoza es un genio o que buscó en una bolita y descubrió que el agua mojaba? No. Muchos periodistas como Gonzalo Guillén u otras personas han ido recopilando y recopilando información. Información es que la información está ahí. Solamente es buscarla en YouTube, en Google. Ahí está toda la información. No hace falta ser un genio ni tener pues un cociente intelectual más alto que Albert Einstein. No, 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 ahí está todo. Fajardo lo dijo. Búsquelo en Google. Lo único que tiene que hacer una persona es quitarse un poquito la venda de los ojos. Analizar la situación. Entonces, en el momento que nosotros los colombianos nos demos cuenta de verdad quién es el culpable de lo que está sucediendo, ahí es donde nos vamos a dar cuenta si podemos salir adelante
o seguir en la misma mierda, en el mismo lodazal en el que nos tienen metidos.